Tuvimos aquí en el segmento pasado doña Zoila Martínez Guante, abogada, ex fiscal de la capital y actual defensora del pueblo. No estuvo hablando mucho de su cargo, sino que utilizó el tiempo para tratar un tema personal, que quiero decir, creo que José coincide con nosotros, Carlos, de que resulta difícil no solamente entender y no resolver ese problema, porque ese problema no tiene solución. Las soluciones en el pasado que le dieron eran tremendistas. Una de ellas era operarlo y sacarle un pedazo del cerebro, se llama lobectomía. Otra eran hacerle unos abscesos de fijación en el recto, en los cuadríceps, en los músculos de la pierna, y utilizar drogas para inutilizarlos prácticamente, dejarlos como semivegetales. Sobre ese tema, sobre el problema completo, ese de la enfermedad, ahora del entorno, es catastrófico, porque quiebran las familias, quiebran la paz de la familia, todo es un lío. Y no hablemos de los centros médicos que a veces no tratan eso con la ética y sobre todo en lo económico. Vamos a dejar eso así y vamos a dar la bienvenida a un amigo, un técnico extranjero. Se llama Horacio Montenegro y Muñoz. No es muy conocido aquí en el país, tiene muchos años trabajando en seguridad social. Originalmente es ingeniero en administración de empresas, es egresado de la Universidad Tecnológica de Chile con formación en finanzas y auditoría. Tiene 25 años de experiencia en desarrollo de proyectos y gestión en el área de la salud, especialmente en el área ambulatoria y muy especialmente en la parte de ambulatoria que es la atención primaria. Queremos solamente advertir que conocemos a Horacio Montenegro y posiblemente algún tipo de señalamiento, él tenga limitaciones porque generalmente no quiere que cualquier señalamiento en el área de la ley y aplicación de la seguridad social pueda tocar intereses o pueda tocar intereses políticos, porque la salud es política y esa ley es básicamente política. De todas formas, le vamos a rogar que podamos cubrir por lo menos lo más importante, de manera que ahora que se está hablando de modificación de la ley, con un conocimiento de 25 años del mercado dominicano, nos ayude a ver si nosotros podemos mejorar en algo las cosas. Horacio, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Cuando se dice que en atención primaria podrían estar entre el 70 y el 80% de las soluciones de la salud de un dominicano, ¿tú coincides con esos porcentajes? Sí. ¿O están muy exagerados? Yo me voy a referir a lo que indica la Organización Mundial de la Salud, que justamente dentro de todo su análisis y publicaciones coincide con eso. El 70% en promedio de los problemas de enfermedades se solucionan en el área ambulatoria, o sea, en el primer nivel de atención como se conoce aquí. Una pregunta. Teníamos un profesor que decía algo, pero lo decía en una época en que la seguridad social se resumía, aquí en República Dominicana, el seguro social, adulto, trabajador, pagaba el patrón un 7%, el trabajador un 3%, y le descontaban del sueldo un 3%, le daban atención médica a él, solamente a él. Y los partos de la mujer. Perdóneme. Y los partos de la mujer. Y el embarazo y la lactancia hasta los 4 meses de nacido el hijo, solamente. Decía el profesor que le hice la pregunta
que le hice la pregunta a usted, le preguntábamos a ese profesor, ¿cuáles enfermedades necesitan del médico? Me dijo, mira, hay un alto porcentaje de enfermedades que se quitan solas. El doctor Hanna dice, hay un alto porcentaje de enfermedades que el organismo está entrenado y creado para autodefenderse. Es decir, el problema inmunológico a veces no cura, no, evita la enfermedad. Dejando todos esos números aparte, ¿tú consideras que la atención primaria debe ser preventiva, de tratamiento o de referimiento a un nivel más alto? Bueno, la atención primaria tiene como base justamente la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. O sea, enseñar a la población a tener conductas de bienestar, de cuidarse frente a enfermedades, en especial hoy las crónicas no transmisibles. Tú no estás hablando de medios de comunicación, estás hablando de que en ese centro, en el contacto con el afiliado, se le explique eso personalmente, o implica una educación por medios de comunicación. Implica, varias variables, implica todo. Implica atender al paciente, enseñarle conductas para mejorar su salud, explicarle que si tiene algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, por ejemplo hipertensión y diabetes, que tiene que seguir el tratamiento y los controles que corresponden, que en ese caso va a poder tener controlada su enfermedad. Pero también hay un factor de educación muy importante en la cual pueden participar otras organizaciones que no necesariamente son organizaciones de salud. Por ejemplo, el Ministerio de Educación puede tener ahí un gran aporte trabajando desde las escuelas con los niños, enseñándoles justamente conductas para cuidar la salud y desde allí permear, ¿cierto?, hacia la familia. Sí, tú has tratado un punto que ni siquiera lo tenía pensado, y es que aquí ya este año, el año que viene, aunque no va a desaparecer el capítulo de inversión del 4% en aulas, porque ya hay construidas muchas, posiblemente haya una disponibilidad para ese tipo de medicina. Cuando en una escuela imparten prevención de la salud o hay un consultorio para tú a un niño hacerle un diagnóstico sobre audición y visión, que muchas veces un muchacho está atrasado y es que no oye o no ve suficiente, y enseñarle cosas, podría usarse un porcentaje de eso para prevención. ¿Eso le toca al Departamento de la Salud o eso sería parte de la educación? Ese es un conjunto, es un trabajo combinado. Hay un componente de salud que los especialistas de esa área tienen que participar en el diseño del modelo, y el trabajo combinado con los profesores para poder entregar de la mejor forma posible la enseñanza a los niños. Higiene, alimentación, se puede, profilaxis dentales, sí, mire, visión, audición, etcétera. Hoy en día, una de las enfoques más importantes, y que de hecho el gobierno y a través de CISARRIL están impulsando el control de la hipertensión y diabetes como gran enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades bases que terminan en otras enfermedades y unas principales causas de muerte, por dar un ejemplo, el infarto miocardio. Si uno puede intervenir en los colegios y puede hacer un tamizaje, que es una clasificación en función de una evaluación de los niños, generalmente coinciden que si hay un niño que es obeso, la relación es directa. Niño obeso, en un alto porcentaje, papá obeso, mamá obesa. Si uno es capaz de diseñar un modelo en la cual puede intervenir bajo ese esquema, podríamos tener desde las escuelas un sistema educativo que permita ir controlando y mejorando la calidad de salud de la población.
Bien. Dice el currículum, especialidad en salud en el ámbito ambulatorio. Para ti la parte ambulatoria, ¿qué implica? Fuera de un centro que ofrezca lo básico en salud. Son todos los servicios médicos y de apoyo diagnósticos no invasivos. No invasivos. O sea, la llegamos hasta cirugías. ambulatoriedad es no invasivo o el internamiento en una clínica o no. Lo invasivo es cuando hay cirugías. No, cuando se rompe la piel, cuando algo... No, eso es mínimamente invasivo, eso es parte del área ambulatoria. O sea, si hay que hacer una toma de muestra, por supuesto, ¿cierto? Se perfora la vena. O hay que hacer algún tipo de endoscopía, ¿cierto? Hay que meter un transductor pero cuando se habla de no invasivo... Pero el cateterismo es invasivo. Eso no es ambulatorio. Pero la endoscopía es invasiva. Sí, pero estamos hablando de la endoscopía como un servicio de apoyo diagnóstico. Ya. Lo que se refiere a la parte ambulatoria son servicios médicos donde la cirugía donde no hay cirugías Ya. De mediana complejidad hacia arriba. La cirugía menor sigue siendo parte del área ambulatoria porque se interviene el paciente y el paciente en menos de 24 horas ya ha estado de alta. Perfecto. Pero el cateterismo es prácticamente ambulatorio. Bueno, hoy sí. Y es un recurso diagnóstico. Sí, el cateterismo es ambulatorio, pero generalmente es un procedimiento que tiene que tener ciertas precauciones porque el paciente se puede complicar después Y para hacerte un cateterismo tiene que hacerte una prueba cardiovascular previa. Sí. Pero el cateterismo tiene razón, podría estar dentro del área ambulatoria. Y no hay nada de exacto totalmente. Mira como lo invasivo, a veces tú tienes un enema no es invasiva. ¿Cómo? Pero no es invasiva. Una enema no es invasiva, pero una toma de muestra tampoco es invasiva. Y uno se mete en la vena y en la sangre. Otra no. Horacio, los actores en salud, que son tantos, y es un conflicto de intereses en todo. Pero como dice Hanna, la salud no tiene precio, pero tiene costo. Entonces, tú coges cualquier elemento, el paciente, el médico, el laboratorista, el de imágenes, la farmacia, el que fabrica la medicina, el que la promueve, el que la receta. Tú coges un medicamento me lo indican. El médico no es dueño ni conoce al que investigó el producto, ni al que lo fabricó, ni al que lo distribuyó, ni a la farmacia. Te lo indica. Entonces, yo me lo tomo, pero tampoco conozco a nadie de esa gente. El que lo vende no lo fabrica. El que lo fabrica no lo investigó. Es decir, solamente en el área de terapéutica, de medicina, tú tienes, como dicen aquí, una retaíla que no termina. Ese es un interés. Pero si coges entonces las AFP, que son las pensiones, tú dices, me estás hablando de algo que no tiene que ver con salud. Sí tiene que ver con salud, porque ellos tienen unos fondos, y esos fondos, por ejemplo, tú vas y los solicitas para hacer un hospital en el que tenga medios diagnósticos y te financien. Te dicen que no, que la ley prohíbe prestar para ese fin. Caramba. Pero también pasa que si tú vas a una ARS privada y le comunicas que tú vas a ofrecer 24 horas de servicio, 7 días a la semana, te dicen, pero estás loco. ¿Cómo es posible que tú vayas a aumentar la facturación? Mientras más horas ofreces, más pacientes van a facturar. Con todos esos conflictos, ¿dónde está el mayor porcentaje de problemas? ¿En el médico, en la ARS o en el paciente?
acercar esos sectores que tienen intereses económicos? Mire, la aseguradora de salud tiene como función, ¿cierto?, darle cobertura a través de una prima mensual, ¿cierto?, a las personas que se afilien a esa aseguradora. Y tienen que tener convenios con centros de salud que les pueda dar, ¿cierto?, la cobertura de los servicios en el caso que lo necesiten. Pasa que la aseguradora tiene que, de alguna manera, entregar el servicio que necesitan sus afiliados sin socavar, ¿cierto?, Tiene que ganar, es lo que tú me quieres decir. O no que perder. La diferencia vamos a decir, okay, no la perder. diferencia entre lo que él recibe, claro, y ofrece tiene que estar por debajo. O por lo menos un punto de equilibrio. ¿Y quién controla eso? Pasa que los prestadores, por otro lado, también necesitan subsistir. Y la dinámica de ellos se contrapone, ¿cierto?, al objetivo, a uno de los objetivos más bien de sustentabilidad económica de la aseguradora. Yo lo que veo aquí es que no se ha logrado diseñar un modelo donde ambas partes puedan estar satisfechas, ¿cierto?, con la dinámica a diseñar. La ARS siente que si se diseña un sistema en la cual se atienden a los pacientes bajo un modelo preventivo, en la cual hay un seguimiento constante, entiende que eso les va a aumentar sus costos. Pero déjeme terminar un poco el tema. Pero hay diseños y modelos que aquí en el país se han probado, que yo he sido parte del diseño de ese modelo, en la cual cuando la ARS, en combinación con el prestador, llegan a un acuerdo y intervienen a un grupo de pacientes que tienen una cierta enfermedad crónica y se le hace seguimiento y se le entrega prácticamente el medicamento en la boca, disminuyen los gastos de salud y por lo tanto gana la ARS y gana el prestador. Tiene problemas con la farmacia de una vez, porque lo ideal sería que cuando el paciente hipertenso o diabético sale del consultorio, la enfermera le ponga en la boca la primera pastilla y le dé los 30 días para que vuelva. Eso no le gusta a la farmacia, por lo menos en esos 3. Pero una de las preguntas, quizá tú puedas hacer un aporte, porque es difícil, porque cuando uno da una opinión, mira, y la farmacia se pone en brava, el laboratorio, pero hay lo siguiente. El gobierno dominicano recientemente dispuso que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, primero dispuso que todos los hospitales del Estado estuvieran bajo la administración de SENASA, Servicio Nacional de Salud. Tiene los mismos logos del Seguro Nacional de Salud. Y dispuso eso, pero dejó fuera los hospitales militares, los 2 hospitales militares. No están incluidos, no pasaron al Servicio Nacional de Salud. El asunto es que dispuso que los miembros de la policía, del ejército, de la marina y de la aviación pasaran a beneficiarse del Servicio Nacional de Salud SENASA, es decir, que estén cubiertos ellos y sus familiares, lo que implicaría un segmento de la población importantísimo con cobertura. El gobierno va a pagar y a ellos se les va a descontar, entran al servicio. Ahora hay un problema. Me dicen que al gobierno dominicano, no a los jefes militares, sino al gobierno le interesaría, por las cosas de que cada miembro de las Fuerzas Armadas sea sometido anualmente a un chequeo de salud físico y mental. Lo menos que se pueda hacer para determinar que una persona es físico e intelectualmente capaz
para desempeñar el cargo de militar, no a sus familiares, solamente a él. Si tú calculas lo que acabas de decir, lo que paga el gobierno o el miembro a SENASA, y tú calculas lo que vale un chequeo al año que se hace un físico, un psicológico, un laboratorio y una imagen. Si esas 4 cosas coge 3 días de citas en un paciente sano, en un usuario sano, eso cuesta más, solamente ese examen cuesta más de lo que se aporta en un año de contribución a SENASA. ¿Qué solución podría haber? No hacerlo todos los años, pero hacerlo nada más una vez costaría lo de un año, porque si se hace todos los años es más problema. No lo tengo tan claro el análisis suyo. Aquí en el sistema de salud, a algunos no les gusta que uno lo mire desde esta perspectiva, pero uno tiene que aplicar cierta análisis económico. Y hay una axioma que se le conoce como P por Q, que es precio por volumen. Y sucede que bajo este esquema no es lo mismo atender a un funcionario de la Fuerza Armada, y a un miembro que a 50.000. Que a 50.000, ¿cierto? Entonces, a un prestador o a varios prestadores que den la cobertura a ese grupo, no va a ser lo mismo que le asignen 1.000 personas a 10.000 y a 100.000 para que se le entreguen esos servicios. A mayor volumen, los costos por economía de escala bajan. El precio por volumen tiene un techo y tiene un piso. El tiempo que un médico tiene que usar para entrevistar a una persona es un tiempo que es para el pobre, para el rico, para el pago que de un millón o de un peso. En las rayos X que le van a hacer naturalmente, ahí sí entra el volumen. No es lo mismo hacer 10 tórax que 10.000 tórax. Mire, cuando uno va a una consulta médica, y voy a poner un ejemplo en mi país que tiene un sistema completamente de mercado, libre elección. ¿Funciona en Chile la seguridad social? Funciona la seguridad social y funciona el sistema de atención primaria en el área pública. Y Chile tiene muy buenas experiencias en ese ámbito, pero hay que destacar que cuenta con mucho más recursos para invertir en el sector de salud o en distintos sectores que necesita el país, porque solamente un dato, el PIB per cápita de Chile, ¿cierto?, bordea los $25.000, 3 veces prácticamente Bien. Más de lo que tenemos acá. Entonces, pero ¿a dónde voy yo? Hay 2 tipos de médicos que uno puede visitar en Chile. Uno, que paga un monto razonable. Vamos a sacarlo en pesos dominicanos. Estamos hablando aproximadamente 1.000 pesos por un médico. Ese médico uno se atiende y lo atiende en exactamente 10 minutos. Yo hice el ejercicio estando allá. 10 minutos. Pero si uno paga 5.000 pesos al médico, a otro médico, ese médico, usted está tranquilamente 45 minutos conversando con él. Finalmente, si uno hace el cálculo, lleva a ese modelo y dice, bueno, este médico que cobra 5 veces menos que el otro, ¿gana menos que el que cobra 5 veces más? No. Gana más o menos lo mismo, le da el mismo tiempo. Porque hay un mismo tiempo. Esa misma dinámica, esa misma fórmula se puede aplicar perfectamente. Bien. Yo quisiera, en estos 5 minutos, yo quiero convencer a Horacio Montenegro de que la seguridad social no amerita una invitación para media hora en televisión en la revista, ni siquiera un programa semanal. Posiblemente
ya el país necesita un canal de televisión y un diario de salud impreso, porque la cantidad de temas que se pueden tratar, para que se tome una muestra, despídete con este. ¿Qué es cápita? Y compárame lo que es atención primaria con aquello que los cubanos, para disfrazar el espionaje, hicieron en Cuba, que era asignarle a un médico en un barrio un consultorio para atender determinada cantidad de familias. Y ahí aprovechaba también y hacían el comité de chequeo para ver su pensamiento político. Pero vamos a quitar eso y pensar que era una cosa buena, que yo creo que médicos hacían su trabajo bien ahí. Pregunta, ¿eso es cápita? El cápita es decir, asignarte a ti una población por un valor exacto, sí, para hacer atención primaria, y después de ese nivel ya otra cosa. Habla un poquito de eso. El cápita es un monto que recibe fijo un prestador por cada paciente asignado. Vaya o no vaya. Vaya o no vaya. En rigor eso es una transferencia de riesgo, porque por ese monto, por esa prima en el fondo mensual que recibe el prestador, tiene que hacer todas las acciones médicas para mantenerlo, lo que prevé el acuerdo, para ¿verdad? mantenerlo sano y, ¿cierto?, lograr los objetivos, ¿cierto?, que se le impone al prestador, ciertos estándares y ciertas variables y metas para mantener esa población. Y la aseguradora privada puede asumir el cápita, no claro, solamente la del Estado. Por supuesto, el modelo está diseñado así. Si aquí hay un modelo de atención primaria diseñado, el sistema de atención primaria, a diferencia de lo que yo he escuchado por el gremio médico, sí funciona en el área pública. Que se puede perfeccionar, ese es otro tema. Que se pueda modificar y mejorar, eso es otra cosa. Hay una serie de temas, como hemos interrumpido porque se terminó el tiempo, de que la gente que me han llamado, quería decirle que nos piden que le hablemos a Horacio de temas como el poder de una ARS. ¿Cómo es posible que un hombre que estudie medicina 6 años en una universidad, que después le entreguen un título diciendo doctor en medicina, que cuando termina va a un hospital y hace 1 año de pasantía y el Estado le entrega su certificado de pasantía, que cuando termine esas dos cosas vaya y haga un exequatur, está autorizado para ejercer en todo el territorio nacional, luego que termina eso tiene que ir a hacer una especialidad en una de las 4 principales especialidades que exige la seguridad social? Cuando termina eso, entonces tiene que habilitarse en salud pública. Usted estudió, usted se graduó, usted tiene su exequatur y usted está especializado. Mire, usted está habilitado. Pero cuando va a ofrecer el servicio, dice la ARS, no, pero tú no estás afiliado. Y quien dice que usted debe ejercer es la ARS, que lo certifica o lo afilia a su ARS. Todo eso le prometemos, que si entusiasmamos a Horacio para que venga y nos hable de alguna de esas cosas, o al presidente del Colegio Médico, podemos llenar esos vacíos. Gracias, Horacio Montenegro y Muñoz.